Vamos a presentar lo que hemos trabajado en pobreza multidimensional en el MIDIS. La siguiente, por favor. Lo que vamos a tratar es ubicar parte de las conversaciones que tuvimos durante la semana de la inclusión sobre la importancia de la multidimensionalidad de la pobreza. Algo de teoría sobre las distintas formas de medición, pero fundamentalmente cuál es el propósito, los pasos de cálculo del índice jalado de la OPI, las dimensiones consideradas a partir de las experiencias de algunos otros países, los resultados de los cálculos que hemos realizado, una pequeña discusión bien breve y un espacio de conclusiones que espero además sea provocador para que haya un espacio de enriquecer el debate en ese sentido. La siguiente, por favor. En general, cuando hablamos de multidimensionalidad de la pobreza, el tema de moda es, estamos hablando de carencias, estamos hablando de trascender del espacio monetario y estamos hablando de carencia en bienes materiales, simbólicos, servicios, ingresos, oportunidades, autonomía. Y en general estamos hablando de los impedimentos que tienen todas las personas de desarrollarse. Como conversaba con alguien hace un tiempo, eso en psicología tiene que ver con los temas de permanencia y despliegue de las personas. La permanencia es el estar vivo y el despliegue es la capacidad de desarrollarse al máximo de sus capacidades. Y por lo tanto todo aquello que atenta contra la posibilidad de que la persona pueda desplegarse va a ser una dimensión que va a afectar a la persona y por lo tanto como expresión eso va a ser una carencia para él. Y eso, mirado, cogiendo de alguna manera el comentario de Aníbal, tiene que ver con temas como desnutrición, anemia, que definitivamente van a disminuir el techo de desarrollo de las personas en el largo plazo, que además son variables que no las miramos. O sea, no miramos eso porque no miramos el largo plazo de los efectos que puedan ocurrir en la niñez en la población. La siguiente. Eso, como decía Aníbal, está centrado en la propuesta de Amartya Sen, en el enfoque capacidades, que es una mirada distinta. Y no quiero entrar más en lo mismo, pero es todo aquello que me impide o me priva de mis capacidades van a ser carencias y tengo que ver cómo se abordan esas carencias de las personas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el propósito de medir la pobreza? Yo diría que hay dos espacios. Un espacio familiar individual que tiene fundamentalmente la intencionalidad de establecer la población beneficiaria de algún programa social en sentido amplio del término programa social, y a nivel nacional o subnacional te va a permitir definir áreas críticas, tipo los mapas de pobreza, pero además te va a permitir analizar las tendencias en el tiempo, cómo va evolucionando la situación de pobreza en un país. Pero la idea no es solamente servir como dato estadístico. La idea de esto es que fundamentalmente estas mediciones nacionales o subnacionales obliguen al Estado peruano, en este caso, a definir las prioridades de intervención. O sea, no gano nada con definir mapas de pobreza si no voy a establecer ninguna política en ese sentido. Desde esta parte conceptual a las mediciones, el estándar, y voy a pasar rápido porque ya lo explicó Aníbal hace un rato, tenemos el tema de pobreza monetaria y tenemos el tema de la medición utilizando los NBI, las necesidades básicas insatisfechas. Y tenemos un tema extra que es el tema que nos trae acá, que es cómo abordamos la medición de la multidimensionalidad de la pobreza. Y ahí hay dos espacios, porque lo que para mí puede ser pobre, para Aníbal puede no serlo, o para cada uno de nosotros va a ser distinto. ¿Okay? Y por lo tanto, tenemos un espacio de heterogeneidad vinculada además cuando comparamos entre países con patrones culturales que van a ser distintos. Y un espacio de discusión en esto es medir esta multidimensionalidad de la pobreza significa
en la práctica utilizar un índice o utilizar algún otro tipo de score multidimensional que me permita abordar eso. Ese es todo un espacio de discusión que obviamente no pienso dejarlo en la mesa, no pienso ni siquiera tratar de intentar responder, porque creo que es un espacio que da para discusión de días o meses de conversaciones sobre ventajas y desventajas de aproximaciones en este sentido. La siguiente, por favor. Esto es de alguna manera, de forma resumida, la medición de pobreza monetaria, la pobreza no monetaria que puede ser medida a través de NBIs o cualquier otro tipo de carencias que puedan considerarse. Y el tema de la pobreza multidimensional, donde lo convencional es trabajar con un índice, que es lo que ha venido impulsando la OPI con el apoyo de los bancos y el apoyo de Naciones Unidas. La siguiente. La siguiente, porque esto ya lo hemos visto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los pasos que uno sigue cuando uno calcula el índice de pobreza multidimensional? Los pasos son 5, y eso es tomado de una presentación de Jonathan Clausen, que está acá con nosotros, porque primero necesito definir las dimensiones, necesito escoger los indicadores, definir los criterios de identificación, necesito definir las ponderaciones y definir las metodologías de agregación. Entonces, son estos 5 pasos que se tienen que dar, y conseguir dar estos 5 pasos no es un tema fácil, no es un tema de decisión de un grupo de amigos que nos ponemos de acuerdo para definir qué se va a hacer. Es una definición que tiene que tener la responsabilidad del país de definir cómo se va a abordar, ¿ok? Y eso, en términos de dimensiones, implica pensar en cuáles son las dimensiones que como país consideramos más relevantes. Definidas las dimensiones, implica pensar dentro de cada dimensión qué indicadores son los que voy a escoger. Definidos los indicadores, necesito establecer cuáles van a ser los criterios de identificación de cada uno de esos indicadores. Pero además necesito establecer qué peso le voy a dar a cada indicador. O sea, esos no se construyen, no son homogéneos como los tiene Colombia, pero puede serlo. O sea, cada país escoge cómo lo establece. Y finalmente, después de establecer las ponderaciones, yo establezco la metodología bajo la cual agrego todo ello. La que sigue, por favor. Lo que hemos hecho en la DGCE, hemos juntado a partir de las dimensiones los datos de la CEPAL, los datos de la OPI, los datos de Chile y los datos de Colombia. Y lo que tienen a partir de las dimensiones señaladas son las distintas variables que incluyen cada uno de estas instituciones o cada uno de los países. Ok. Entonces, no voy a entrar a leer, pero digamos, es cuestión de ver, ahí están las distintas dimensiones, hay espacios que son relativamente comunes entre ellos. La siguiente. Lo otro que es importante tener en cuenta es que en el cálculo de mi índice de pobreza multidimensional yo considero la incidencia de pobreza y la intensidad de pobreza, que son las dos dimensiones que calculo van a desarrollar con detalle durante el taller. La que sigue, por favor. Y lo que hemos hecho es hemos corrido las 5 variables, estamos presentando solo 3. Estamos presentando los valores de pobreza monetaria con datos del país, los datos utilizando la metodología de la OPI y los datos utilizando la metodología de CEPAL. ¿Ok? Y cuando calculamos la incidencia de pobreza multidimensional, lo que se ve en las 3 es que muestran una tendencia decreciente, ¿ok? Con valores mucho más altos para los temas CEPAL, un valor intermedio en el tema de pobreza monetaria, y el valor de la OPI está alrededor de 10 puntos. La que sigue. Cuando miramos la intensidad de carencias,
¿Ok? La pobreza monetaria es la que reporta mucho más bajo, la OPI en un valor intermedio, pero más próximo al de CEPAL, que es el que presenta el valor más alto, cerca del 50%. La que sigue. Al final de las ponderaciones, que obviamente es todo un tema a discutir, estamos jalando metodologías de otros lados, lo que se ve es que la OPI presenta valores bastante bajos, la CEPAL valores de 20 puntos y la pobreza monetaria al dato de 2014 está en 27.7. La siguiente. Cuando entramos a mirar la composición de la pobreza, y eso es información que compartió Sabina cuando estuvo aquí, vemos que la contribución a la pobreza en el espacio rural, si vemos en la barra rural, los porcentajes más altos están en las barras con valores más altos, que son los años de escolaridad, la mortalidad infantil y el saneamiento, mientras que en el espacio urbano es relativamente homogéneo, excepto, es complicado por los valores, pero en los temas de mortalidad infantil, ¿no? La que sigue, esa es la curva por región. Si quieren al momento de discutirlo, podemos discutirlos, pero en general buena parte de la pobreza tiene que ver con los problemas de escolaridad en varias regiones. La que sigue. Este es un análisis que nosotros hemos hecho y hacia la mano izquierda están los datos de pobreza utilizando la información, la metodología de la OPI. Y por regiones, el índice más alto lo reportan Huancavelica y Apurímac. Sin embargo, las regiones que han mostrado mayor disminución en la pobreza utilizando el índice entre los años 2011 al 2014 están Ayacucho, San Martín y Loreto. La que sigue. Okay. Después de ver todos estos datos, ¿qué cosa tenemos como elemento? Como decía al momento de la presentación, es coherente que las tres curvas muestren tendencias decrecientes, incluyendo Chile y Colombia, que también muestran tendencias decrecientes. Okay. Esta tendencia decreciente está determinada fundamentalmente por la incidencia de pobreza, porque la intensidad de carencias se ha mantenido relativamente estable en el periodo analizado. Y los datos de la OPI muestran puntajes bastante menores en relación al resto de los indicadores. La siguiente. Salvo la OPI, las demás mediciones utilizan una dimensión vinculada al empleo. Y un tema a pensar es este tema de empleo e informalidad del empleo o subempleos, como querramos llamarlo, cuánto afecta a las mediciones y cómo se debe abordar esto en espacios donde la informalidad del sector productivo es sumamente alto. Son temas que la comisión que vaya a trabajar sobre los índices va a tener que trabajar y analizar en el momento de definir dimensiones, indicadores y los ponderadores que tiene que dar los distintos elementos. Y lo último es, no es posible replicar todos los estimadores propuestos con una sola encuesta. O sea, se necesitan utilizar más de una encuesta y más de una fuente de información. La que sigue. ¿Cuáles son las conclusiones del análisis que nosotros hemos hecho en el marco de esta necesidad de construcción que compartimos todos de un índice de pobreza multidimensional? La primera es que
La idea de construcción de un índice no tiene sentido por sí solo si es que no va a ir acompañado o va a estar vinculado a objetivos de política de país. Si no va a haber esa vinculación con objetivos de política de país, la idea de construir el índice por el placer emocionante de construir el índice no va a tener ningún valor porque no va a servir para nada, simplemente va a servir como un dato estadístico más, y eso no tiene ningún valor si es que no se va a utilizar en toma de decisiones y en gestión. Lo segundo es que en la construcción de la medición de la multidimensionalidad de la pobreza, esta lógica necesita ser consensuada. Y necesita ser consensuada con la participación de los diversos actores sociales que normalmente están poco involucrados en el proceso. Está el gobierno del Estado peruano, está la sociedad civil habitualmente vinculada a través de algunas ONGs, creo que el espacio debería ser más abierto. Está la academia y la vinculación de la academia en las políticas de gobierno habitualmente, a diferencia de lo que ocurre en Brasil o en otros países de la región, es sumamente baja, y esa es una limitación de país. Y obviamente, como lo hemos conversado con Aníbal y con Nancy, quien debe liderar el proceso en esta lógica de construcción de este índice de pobreza multidimensional, debería asumirlo el INEI y debería darle robustez, y todos los que estemos involucrados acá deberemos apoyar en darle robustez a esta medición y a la utilidad de esta medición. Muchas gracias, eso es todo.